sea tu Santo Espíritu que se esté moviendo y que en esta noche nos traiga el mensaje de salvación de Jesucristo. Señor, que la unción de tu Espíritu sea sobre Salvador y que su voz sea tu voz, como en los antiguos tiempos, la voz de los profetas que hablaban en nombre tuyo al pueblo. Queremos en esta noche escuchar tu bendita voz. Y Señor, que tu Espíritu esté trayendo contrición en nuestros corazones, arrepentimiento, cambio de vida. Señor, queremos de la vida tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenido, Salvador. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. ¿Qué puede ser? Sí, tengo un micrófono. Bueno, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Voy a aclarar una cosa por el pedido del pastor. Él menciona un libro que va a salir, se llama En Primera Persona, pero no es mi vida. No tengo una vida tan interesante como para contarla. Pero algunas veces uno cuenta algunas cosas que le pasaron, algunas cosas interesantes. Yo llegué en el primer avión que aterrizó en Nueva York después de la caída de las Torres Gemelas y pude palpar de cerca eso. Viví algunos de los desastres de América Latina. Estuve la misma noche que estallaba Tarata, que fue el gran estallido en el Perú, que terminó un poco con la guerrilla, ¿no? Pero que hizo saltar todo un edificio. Estaba yo allí. A veces cuento esas cosas y hay quien me dijo, ¿por qué no escribes su memoria? Y digo, yo no tengo memoria. Es decir, ¿qué voy a contar? ¿No es cierto? Pero digo, puedo contar algunas cosas de mi vida, esas cosas que nos han pasado y algunas cosas de mi infancia y de cómo llegué al ministerio. Así que se llama En Primera Persona y va a salir cerca de fin de año. En estos días debe estar ya entrando en la imprenta, ya van a recibir seguramente de la editorial los comentarios. Quiero decirle que yo me desprendo de los libros, yo los escribo y se los doy, y no es un problema mío, es un problema de la editorial. Algunos me dicen, ¿por qué no traes un libro para vender? No, yo no vendo libros, yo los escribo nada más. Y después que la editorial se encargue, es el negocio de ellos, no es el mío. Voy a leer esta noche en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, si usted quiere leerlo en su Biblia, si no confíe que yo voy a leer lo que dice la Biblia, no voy a inventar nada. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, los primeros 15 versículos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que lo que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí nada más en la lectura. Quisiera esta noche que nos hiciéramos una pregunta. ¿Es posible un cambio radical en la vida de una persona? ¿Es posible un giro de 180 grados en su vida, una transformación total? Salomón, el sabio Salomón, tenía una visión escéptica y fatalista de la vida en el libro de Eclesiastés, y él dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es decir, que él decía, son imposibles cambios definitivos, en definitiva todo se repite aquí debajo del sol.
Pero yo no me voy a referir a la posibilidad de los cambios sociales, o de los cambios políticos, o de los cambios económicos. Yo quiero hablar de los cambios personales, que es distinto, ¿se da cuenta? No voy a hablar de los cambios, si se puede cambiar una sociedad de un día para otro. Estoy hablando de si se pueden cambiar las personas. Y acá también somos escépticos. Fíjese uno de nuestros refranes: genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Que no cambia más, el hombre no cambia más. A mí me gusta escuchar mucho la canción popular. En mi casa tengo una colección bastante interesante de música del rock argentino. Cuando llega alguien y ve la discoteca, dice: ah, los muchachos. Digo: no, yo. No es un problema de mis hijos, soy yo el que escucho eso. Andrés Calamaro tiene una canción que se llama Mi Enfermedad. Y él dice: estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. No puedo cambiar. Pero resulta que una estrofa más abajo dice: me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No quiero cambiar. Y yo digo: bueno, ¿no puede o no quiere? Este es el problema. Y es interesante que Fabiana Cantilo, cuando se recuperaba de su adicción, hizo una grabación de esta canción. Y ella la cantaba así: estoy vencido porque el mundo me hizo así, pero puedo cambiar. Lo que quiere decir que ella le cambia un poco el sentido a la canción. Y está diciendo: no, pero yo puedo cambiar, puedo cambiar. Y está haciendo una afirmación importante. Así que cuando yo veo que por un lado Calamaro dice: no puedo cambiar, y por otro dice: no quiero cambiar, yo digo: a lo mejor está diciendo que por un tiempo lo intentó, ¿no? Y no pudo, y que ahora se acostumbró y ahora no quiere. Sin embargo, Jesús enseñó otra cosa. Por eso hemos leído esta historia de Nicodemo, un hombre que tuvo una entrevista con Jesús y tuvo un diálogo profundo y un diálogo realmente revelador. Nicodemo era un hombre religioso, sumamente religioso. Por supuesto que había sido criado en un hogar judío, y los hogares judíos de aquella época, tanto como los hogares judíos ortodoxos de este tiempo, no todos, pero muchos son judíos ortodoxos, crían a sus hijos en los principios de la fe. Había sido circuncidado de acuerdo al rito al octavo día de su nacimiento, y sus padres lo habían llevado semanalmente a la sinagoga para que escuchara. Cuando llegó a los 13 años, llegó el Bar Mitzvah, y entonces llegó a la mayoría de edad religiosa, ya podía decidir por sí mismo, y por eso los padres le enseñaron a leer. Porque ese día él iba a ir a la sinagoga, iba a tener que leer delante de todos la ley de Dios. Y es interesante esto, porque de los pueblos antiguos, el pueblo hebreo fue el que no tenía un alto porcentaje de analfabetismo. Y no tenía analfabetismo justamente porque a los chicos ya les enseñaban a leer, justamente porque cuando iba a la sinagoga él iba a tener que leer delante de todos la ley de Dios. Ahora, en ese momento, cuando se llega a los 13 años y se toma esto que nosotros conocemos aquí como el Bar Mitzvah, en ese momento se adquiere, de acuerdo a la ley judía, la mayoría de edad religiosa, es decir, ya él decide por sí mismo lo que quiere ser. Y entonces él se enroló en la secta más radical de los judíos, que eran los fariseos, celosos cumplidores de la ley y celosos cumplidores de los ritos. Y seguramente para entrar a esta secta fue bautizado, porque los bautizaban los fariseos, como señal de que se limpiaba de todo el pasado para comenzar a vivir intensamente la fe de su pueblo. Dentro de esto llegó a ser un maestro en Israel y fue adquiriendo tanto prestigio que finalmente lo convocaron para formar parte del Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín, los 70 hombres más religiosos y más capaces del pueblo. No estamos hablando de un 4 de copas, No. Estamos hablando de alguien que llegó ahí arriba, al lugar más prominente de Israel, y que llegó a través de un esfuerzo espiritual y un esfuerzo intelectual y una conducta
Porque para llegar a este tribunal se medía la conducta de la persona, se analizaba no solamente a él, se analizaba a su familia, se analizaba su entorno, se analizaba su forma de vestirse, se analizaba su dicción, si era capaz de transmitir realmente la enseñanza. Era un análisis minucioso el que se hacía, aprobó todo el análisis y llegó a ese lugar. Y cuando usted llega a ese lugar, dice, llegue, estoy tranquilo. Yo tengo la vida hecha. Después de cierta edad todos empezamos a decir, tengo la vida hecha. Después de los 60 empezamos a decir, tengo la vida hecha. ¿No es cierto? Tengo la vida hecha. Y uno se da cuenta que a veces hay mucho por hacer todavía, ¿no? Pero llegamos hasta allí y él creyó que tenía la vida hecha. La vida de Nicodemo se deslizaba en calma. Era aceptado por el pueblo como maestro, era considerado por sus pares porque formaba parte de este tribunal, nada le inquietaba. Pero a veces se desatan tormentas inesperadas en la vida. Cosas que en un instante cambian el pulso de nuestra vida. Que producen cimbronazos, a veces sociales, pero que nos afectan a nosotros profundamente, a veces personales. Hay cosas imprevistas que llegan a nuestra vida y que nos obligan a repensar todas las cosas. Yo recuerdo la mañana del 2 de abril del año 1982. Yo me acuerdo de esa mañana, la tengo bien presente. Esa mañana nos habíamos ido a acostar en paz, en calma, con tranquilidad, y cuando nos levantamos enciendo la radio y estábamos en guerra. Y todavía recuerdo, tengo grabada la imagen de mi esposa en la cama tomándose la cabeza y diciendo, ya hicieron la última de las locuras, ahora la guerra, ahora la guerra. Y de pronto todos estábamos en un país en guerra, todos. ¿Y quién no sintió el cimbronazo ese día de que algo pasaba? El 11 de septiembre del año 2001, el 11 de septiembre, cuando las torres gemelas cayeron, ese cimbronazo lo sintió todo el mundo, no hacía falta que en los Estados Unidos, no hacía falta. Pero todo el mundo sintió eso, el mundo, el tablero del mundo se movió y no volvió a ser el mismo. El terrorismo atacó por primera vez al país que nunca había sido agredido en su territorio. Es la primera vez que llegaban hasta allí y esto cambió el tablero del mundo. A veces pasan esas cosas en nuestra vida. Yo el 2 de mayo, el 1 de mayo de este año me fui a dormir tranquilo, Era la 1 de la mañana, estaba con el velador encendido y estaba leyendo. Mi esposa estaba durmiendo al lado mío porque mi esposa llega a la cama, pone la cabeza y se duerme. Yo me levanto por lo menos 3 veces a la noche, ¿no? Y leo y hago un montón de cosas, tengo insomnio, pero mi esposa duerme. Y de repente, cosa insólita, nunca había sucedido en nuestra casa, 3 golpes en la puerta del dormitorio. Y nuevamente 3 golpes en la puerta del dormitorio. Y abro y me encuentro con mi hijo, el veterinario, vestido. Se había ido a dormir temprano, vestido, cambiado, con el tensiómetro en la mano. Y me dice, estoy saliendo porque Verónica, que es nuestra nuera, la esposa de mi hijo menor, dice, tiene problemas. Yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento, pero me cambié y me fui con él. Esa noche tuvimos que internarla de urgencia, tenía síndrome de Feld. Quiere decir que tenía peligro la vida de ella y la vida del bebé. Y recuerdo que esa noche cuando me encuentro con la doctora dice hay que entrar ya al quirófano, hay que hacerlo nacer, pero digo, tiene 6 meses de embarazo, dice hay que hacerlo nacer, sea como sea. Y mi hijo le dice, ¿por qué no esperamos mañana a la mañana? Y le dice, porque mañana están los 2 muertos. Y empezamos allí una historia que se prolongó hasta la 2ª semana de agosto. Desde el 2 de mayo, nuestra vida cambió. Terrible. Este año estoy deseando que llegue el 31 de diciembre para decirle adiós. Terminó. Esos cimbronazos que llegan a la vida y que hacen cambiar todo. El doctor Jaime Barico,
Un día tenía todos sus análisis hechos, él era el rector de la Universidad Maimónides, él tenía todos sus análisis hechos y se fue al médico, se estaba haciendo un análisis de rutina, calle Santa Fe, una tarde soleada, él lo cuenta en su memoria. Dice, llegué, le di los análisis al médico y me dijo, tiene leucemia. Dice, y cuando bajé era la misma calle, la misma gente, pero algo había pasado dentro mío y yo no entendía cómo la gente podía seguir cuando yo me estaba muriendo. Hay cosas que golpean nuestra vida. Y hay algo que golpeó profundamente la vida de Nicodemo ese día y que lo sacudió profundamente. ¿Qué era lo que había pasado? Que resulta que había entrado en el templo de Jerusalén un tal Jesús Galileo. Había tomado un látigo y había sacado a los mercaderes del templo y había producido en plena fiesta una tremenda conmoción. Y el Sanedrín era el responsable del templo y era el que manejaba la policía y era el que tenía que mantener el orden. Pero las palabras de este Jesús que entró y sacudió el templo eran palabras acusatorias para todos ellos, porque les decía, mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y él sabía que él era responsable, junto con los otros 70, de mantener el orden en ese lugar y de dar respuesta. Y sabía que muchos del pueblo estaban de acuerdo con Jesús y creían eso. Y el Sanedrín, que tenía que haber mandado rápidamente a su policía para detenerlo, se contuvo y no hizo nada, porque tenía miedo a las convulsiones que podían producirse en el templo. Pero quedaron sonando en la cabeza de Nicodemo estas palabras. Acá vino alguien al templo del cual yo soy parte y dijo que es una cueva de ladrones y que tendría que ser una casa de oración. Y cuando se reunió seguramente el Sanedrín, muchos dijeron, a este Jesús hay que liquidarlo porque tenían un negocio importante en el templo, porque en aquel tiempo, como también ahora, muchas veces la fe era negocio. Hoy muchas veces la fe es negocio, y se negocia con la fe de la gente. Pero había otros, como Nicodemo, que decían hay que tomarse esas palabras en serio. Él señaló algo muy importante, y si nosotros somos personas espirituales, tenemos que entender que esas palabras tienen que conmovernos a nosotros. Y entonces decidió, por el cimbronazo que había sentido en ese momento, decidió ir a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que esas palabras hicieron que la fe de él tambaleara. ¿Usted recuerda el tango Tormenta de Enrique Santos Discépolo? Que dice que gritando entre relámpagos, Dios, busco tu nombre. Y por allí dice, yo siento que mi fe se tambalea. Y eso fue lo que sintió Nicodemo. Que la fe de él, esa vida tan cómoda que había llevado, que no pasa nada, que ya tengo la vida hecha, que después de todo ya logré llegar hasta el Sanedrín, que todos me estiman, que soy maestro, pero de pronto alguien movió el piso y empieza a sentir que su fe se tambalea. Yo siento que mi fe se tambalea. Y entonces, porque mi fe se tambalea, ¿qué voy a hacer? Voy a ir y voy a buscar a Jesús y voy a conversar con él. Y se acercó entonces una noche a Jesús para hablar con él, para conversar con él, para que Jesús le aclarara. Y comenzó una reunión muy cordial. Le dijo, bueno, hay un grupo de nosotros que sabe que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que has hecho si no fuera Dios con él. Es decir, él trató de abrir un diálogo cordial con Jesús, un diálogo cordial, mostrándole que a pesar de que era del Sanedrín, él no era un hombre hostil a Jesús. ¿Qué esperaba Nicodemo cuando dijo esto? Que Jesús lo ilustre acerca de la religión, que Jesús le haga un análisis de la sociedad y le diga, miren, yo creo que esta sociedad está corrompida y por eso saqué a los mercaderes del templo, porque están comerciando con la fe. Él espera que Jesús le diga, mire, lo que pasa que la historia de Israel ha llegado al momento de la decadencia, y le hicieron un análisis histórico. Él esperaba que Jesús le dijera, mire, por este camino que vamos, nosotros vamos a llegar como nación a un desastre porque estamos menospreciando la fe, pero resulta que Jesús cuando abrió la boca lo hizo tropezar. Y lo hizo tropezar porque no le habló de ninguna de estas cosas. Jesús le habló al corazón de Nicodemo.
Y le dijo, esto no es una cuestión de que nosotros tengamos aquí que arreglar el mundo. Este es un asunto de que aquí tienes que arreglar tu corazón. Y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios era lo que él enseñaba permanentemente. Y él estaba esperando realmente que cuando partiera Dios lo recibiera. Y Jesús lo lleva a la entraña de la cuestión. El problema, le está diciendo, es que has encarado mal la relación con Dios. El problema es que tienes una relación ritual, pero no tienes una relación vital con Jesucristo. Y hay mucha gente hoy que tiene una relación superficial, una relación ritual, pero no tiene una relación vivencial con Jesucristo. Y esto explica muchas cosas de nuestra sociedad. ¿Por qué si en un país donde el 95% de la gente se dice cristiana, tenemos problemas permanentes de corrupción, de muerte, de inseguridad y de decadencia? ¿Qué pasa? Cuando yo escucho que alguno dice 95% del país son cristianos, digo, cuidémonos del otro 5% porque está pudriendo todo, ¿eh? ¿O será que los cristianos no son cristianos? ¿O será que simplemente nos hemos conformado con el cristianismo ritual de la ceremonia y Cristo no ha entrado realmente en nuestra vida? ¿O será que nos está pasando como Nicodemo, que estamos muy cómodos porque hemos alcanzado una determinada posición y no nos cuestionamos nuestra fe ni nos cuestionamos nuestra relación con Dios? Y cuando empiezan los cimbronazos de la vida, cuando empezamos a sentir que la vida no es lo que pensábamos, Vicentico, la vida no es lo que pensábamos, no es lo que yo pensaba, no es eso. Cuando empiezo a sentir que la vida se me va, que tiene un límite, que voy caminando y voy a llegar al borde. Cuando me paro frente al espejo y aparecen las primeras hebras blancas y voy buscando la tintura porque me asusto. Cuando pongo el peine y empieza a quedar cabello allí en el peine. Cuando aparecen las arrugas que me están anunciando que estoy llegando a la vejez. Ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que la vida no es lo que yo pensaba. No es lo que yo pensaba. Que la vida se va. Y que necesito algo más. Porque cuando se llega al borde del abismo, cuando se llega al borde, se necesita algo más. Algo más. Yo recuerdo aquella noche, mientras que esperábamos con mi nuera en la puerta del quirófano, que se desocupara un quirófano para entrar violentamente en ese lugar. Yo estaba con la doctora, con la persona que iba a dirigir a todo el equipo, y yo estaba con ella, y ella me hablaba y me decía de los peligros y de los problemas que había, y me decía, y yo notaba que estaba nerviosa, y ella seguía hablando, y yo le dije, mire señora doctora, digo, espere un momento. Yo soy un hombre de fe, mi hijo es un hombre de fe y mi nuera es una mujer de fe. Esto no está en las manos suyas, así que no se ponga nerviosa. Yo le voy a pedir una sola cosa. Usted entre con toda serenidad y haga lo que debe hacer, porque después Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Que yo no sé qué es, Yo no sé qué es, pero Dios va a hacer eso. Y cuando yo me acuerdo de eso, digo, qué contrasentido. El profesional tenía que calmarme a mí. Y yo estaba calmando al profesional. ¿Por qué? Porque en alguna forma uno llega a un momento en la vida en que se da cuenta que necesita un sostén espiritual, que necesita la presencia vital de Dios, no la presencia ritual del cristianismo, sino la presencia real de Jesucristo en nuestra vida. Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es que él necesita eso, que él ha encarado mal la relación con Dios, que él ha encarado por el lado del rito, de la ceremonia, de la escalada social. Pero resulta que lo que necesita es tener una relación íntima con Dios, y le dice, lo que necesitas es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre inteligente, le empieza a poner las objeciones que cualquiera hubiera puesto. Dice, ¿puede un hombre acaso nacer siendo viejo? ¿Puede retroceder y entrar en el vientre de su madre y nacer? Así como los huesos se calcifican y ya no podemos, no podemos nacer de nuevo, porque se necesita una flexibilidad en los huesos para poder nacer. Pero después se van calcificando y no podemos retroceder a eso.
Nicodemo está diciendo, el alma de los hombres también se debe calcificar en esta forma. Y si el alma está calcificada con los hábitos, con las costumbres, con la forma de vida, es posible un cambio en un hombre que ya está formado, que ya está calcificado en esto. Él está cuestionando lo que nosotros comenzamos cuestionando en nuestra charla. ¿Es posible un cambio definitivo? ¿Es posible un cambio radical? Él dice, no es posible un cambio radical. ¿Por qué? Porque el hombre ya está calcificado en sus costumbres. Porque el hombre ya está formado, porque se ha endurecido. Y Jesús le dice, no te engañes. Estás haciendo una comparación equivocada. Una cosa es el reino biológico, que tiene sus procesos, y otra cosa son los procesos espirituales. Y si bien el hombre no puede retroceder el proceso biológico, sí puede producirse un cambio espiritual en la vida, un cambio interior. Y por eso Jesús le dice, bueno, lo que es nacido de la carne, está abajo, pero lo que necesita es una transformación espiritual, donde Dios llegue a nuestra vida, donde Dios entre a nuestro corazón, donde le podamos entregar nuestra vida a Dios para que nuestra vida cambie. Jesús está diciendo, sí, son posibles los cambios en la vida. Es posible hacer esto. ¿Qué diría Jesús hoy en nuestra sociedad si viniera hoy? Bueno, lo llamaríamos y le diríamos, tienes que venir a Plaza de Mayo, vamos a hacer una gran concentración, porque acá tenemos el 95% que son todos cristianos. Y Jesús se pararía delante de toda la multitud y ¿sabe lo que le diría? Si no nacen de nuevo no van a entrar al reino de Dios. Es la misma palabra. Si nuestro cristianismo es solamente nominal, si solamente somos cristianos porque vamos a la iglesia evangélica, porque vamos a la iglesia católica, porque vamos a la iglesia ortodoxa o a cualquier lado, creemos que por eso somos cristianos, estamos equivocados. Estamos equivocados. Nadie por ser miembro de una iglesia es un cristiano. Nadie. Nadie por pertenecer a una iglesia es un cristiano. Lo que necesitamos es ese compromiso que Cristo entre en nuestro corazón y que Cristo transforme nuestra vida. Y entonces Jesús le pide a Nicodemo que él se mire dentro de sí mismo, se mire, que no mire la fe de su vecino. Por eso no le hace un análisis social y le dice, bueno, lo que pasa es que los sacerdotes están corrompidos. No critiquemos nada de lo que está alrededor, hagamos una autocrítica. Jesús lo enfrenta con su propia realidad y Jesús nos enfrenta esta noche con nuestra propia realidad, que si no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios, no vamos a tener paz, no vamos a tener sosiego, no vamos a tener esperanza. Y a medida que el tiempo va pasando, vamos a entrar en pozos cada vez más grandes de angustia. Y cuando veamos ya que la sombra de la muerte se acerca, allí llegarán las grandes depresiones y los grandes dolores en la vida. Por eso antes, a tiempo, hay que buscar a Dios. El profeta decía, busquen a Dios mientras puedan hallarlo, llámenlo, está cerca de cada uno de ustedes. Dios está cerca de tu vida y está cerca de mi vida, está cerca de nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo estamos mirando para otro lado y no lo estamos buscando. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo justamente, que se acerque, que necesitaba un cambio. Y nosotros necesitamos un cambio. Porque hemos confundido muchas cosas. Hemos confundido religiosidad con fe. La persona religiosa cree que tiene fe. No, alguien puede tener religión y no tener fe. Cumplir con todos los ritos y no tener fe. Y entonces nos vamos fosilizando y nos sentimos cómodos, porque los ritos tranquilizan. Los ritos tranquilizan. Entonces creemos que porque cumplimos con ciertas cosas, entonces estamos tranquilos, hasta que los golpes de la vida, que siempre llegan, hay golpes en la vida tan duros, yo no sé, decía el poeta, son los heraldos negros que nos manda la muerte. Son los heraldos negros. Cuando empiezan esos heraldos negros a golpear en nuestra vida, nos damos cuenta de que tenemos que cambiar. ¿Quiénes? Todos tenemos que cambiar. Anoche hablamos de San Agustín. Y por lo que dijimos de San Agustín, sabemos que San Agustín era bastante sinvergüenza. San Agustín no era cristiano. San Agustín no dejaba ninguna mujer tranquila en el pueblo. La viudita, la casada, las solteras, para él eran todas peras en el árbol del amor. Llegó a tener un hijo a Diodato, un hijo ilegítimo, con una mujer del otro pueblo, porque como la mamá estaba en él hacía las fechorías en el otro pueblo.
Y la madre oraba por él y él decía lo que dicen los muchachos ahora: mis viejos son unos pesados, no sirve. Un día se cansó tanto y le faltaba trabajo, era un profesor de nota, y decidió alejarse de Mónica, que lo tenía harto con sus oraciones, y que lo hacía orar a él también, y que le juzgaba todos los días la vida que llevaba. Decidió alejarse y se fue a Milán para presentarse en una cátedra para enseñar en aquel lugar. Y cuando llegó a Milán le hablaron de un obispo de la catedral allí en Milán. Y entonces era tanto lo que le hablaban de ese obispo, el obispo Ambrosio, que un día lo fue a escuchar. Y cuando llegó vio lo que nosotros vemos hoy, que hay una cantidad de gente que cantaba. Y a él le asombró, lo primero que le asombró, cuenta, es el canto, que la gente cantara. Y después se empezó a escuchar, y escuchó la palabra de Dios, y llegó el obispo con la palabra al corazón de él. Y él comenzó a conversar con el obispo, comenzó a conversar con Ambrosio. Ambrosio era un hombre de Dios. Ambrosio no era un hombre de fuera, había sido algo así como el intendente de la ciudad, y en uno de esos movimientos le dijeron no, que él sea el pastor de la iglesia, y lo pusieron allí. Pero él fue un hombre tan honesto, tan derecho, que era un hombre que denunciaba realmente el pecado aún de los poderosos con una palabra de Dios y de poder. Y él supo ver esto. Y un día Agustín, después de haber escuchado todo esto, está solo en un jardín y escucha como una voz que le dice: toma y lee. Y ese día él lee la palabra de Dios y se convierte. Y usted dice: qué maravilla, él tenía que convertirse, era un sinvergüenza. Para él vino Jesucristo. ¿Seguro? Allí en la ciudad de Asís había un muchacho que era cristiano, decía él, cristiano. Se enroló hasta en las cruzadas, y fue para defender el Santo Sepulcro. Se enroló en la guerra y luchó contra Perugia y lo tomaron prisionero. Y allí Francisco de Asís va prisionero durante un año en la cárcel. Y allí en la cárcel se encuentra con alguien que tiene un Nuevo Testamento en lenguaje popular, en lenguaje romance, no en latín, y empieza a leer ese evangelio. Y él, cristiano, se da cuenta que su cristianismo es un cristianismo superficial y abre su corazón a Jesucristo. Él era cristiano. Fíjese los dos. Este era un sinvergüenza y necesitó a Jesucristo. Y se transformó en San Agustín. Y este era un cristiano y necesitó a Jesucristo. Y se transformó en San Francisco. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Todos necesitamos venir a Jesucristo. Porque si no venimos a Jesucristo tal como somos, con nuestra carga, como dice Jesús, si no naciera de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y él no dice: esto es para los sinvergüenzas nada más. Esto es para los grandes pecadores. Él dice: esto es para todos. Para todos. Para los que son paganos y están alejados de la fe, necesitan a Cristo. Y los que son cristianos necesitan también a Cristo. Necesitan a Cristo. Usted dice: pero yo soy cristiano. Sí, somos cristianos nominales, de los ritos, de la herencia, del folclore, pero necesitamos acercarnos vivencialmente a Jesucristo. Necesitamos acercarnos a Él. Y quiero decirte que no es una cuestión de cambiar de religión, Yo no vendría acá para cambiar la religión a nadie. No es una cuestión de cambio de religión. Es un acercamiento a Jesucristo. Es un acercamiento a Jesucristo. Es abrir nuestro corazón y decirle nuestra verdad, la verdad de lo que realmente somos, no la verdad que le vendemos a los demás. Porque todos tenemos una máscara, que es la que mostramos públicamente. Pero Dios conoce el corazón y sabe quiénes somos. Y tenemos que traer eso, mostrarle nuestras heridas, mostrarle nuestras llagas. Tenemos la oportunidad esta noche de presentarnos delante de Jesucristo y decirle la verdad de lo que somos. Decirle: Señor, yo necesito un cambio en mi vida, pero un cambio verdadero, no un cambio humano, sino un cambio espiritual que solamente tú puedes realizar.
Y cuando Cristo viene al corazón, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Jesucristo, se produce un cambio radical en nuestra vida. Yo vengo de una familia de inmigrantes. Mis 4 abuelos eran sicilianos. Mi esposa es árabe, descendiente de árabe. Así que en mi casa es Saddam Hussein y Benito Mussolini. Allí estamos. Mi abuelo materno era un hombre violentísimo. Él se casó con la abuela Ana, que dicen que era una belleza, y le hizo la vida imposible. Era un hombre golpeador. Mi abuelo llegaba, cuentan, a la casa, servía a mi abuela a la mesa, él tomaba una cucharada de la sopa y la sopa estaba tibia, tomaba el borde del mantel y volaba todo. Él no hablaba, volaba todo. Y hablaba a los golpes. Tenía la obsesión de tener hijos varón y la primera que nació fue mi madre, mujer. Entonces la crió como si fuera un varón, le enseñó box. Tenía un punching bag allí en la casa y le enseñó a boxear. Una paliza de mi madre era inolvidable. Llegó la segunda hija, mujer. Tercer embarazo de mi abuela, mujer. Entonces ya esa no la fue a visitar por 15 días, porque era mujer. Y como tenía que ir a anotarla al registro civil y había una huelga en Buenos Aires, fue, y cuando le preguntaron al registro civil cómo quiere llamarla, dijo huelga. Menos mal que como era italiano, la persona del registro civil dijo Olga. Y puso Olga y se salvó. Era terrible, tan terrible que un día mi madre fue y le dijeron que bueno, que ella tenía que tomar los hábitos porque era una señal de Dios para su vida y salir para siempre de esa casa, porque mi abuelo no iba a cambiar. En esa semana mi abuelo le dio una paliza a mi abuela tremenda. Mi abuela tomó a mi mamá de 12 años y salieron a la calle buscando consuelo y fueron de una paisana y la paisana le dijo: mire, usted lo que necesita es ir a los espiritistas. Entonces mi abuela dijo, bueno, ese va a ser el camino. Y empezó a buscar y vio en un lugar que decía evangélico. Y dijo, estos son los espiritistas. Y entró. Y ella y mi esposa y mi madre se convirtieron a Cristo, entregaron su corazón a Jesucristo, nacieron de nuevo, volvieron a su casa. Y el pastor de la iglesia fue a visitar a mi abuelo, un neozelandés finísimo que tomaba té con un siciliano bruto. Pero este hombre comenzó a hablar con él. Y un día mi abuelo se inclinó delante de Jesucristo y le entregó la vida. El cambio fue tan tremendo que todo el barrio no lo podía creer. No podía creer lo que había pasado. Yo conocí a mi abuelo, al otro, al que había nacido de nuevo. Él me enseñó la Biblia. Él vivía en el departamento en el fondo y nosotros vivíamos en el departamento de adelante de la casa. Y todos los días yo iba a su negocio. Tenía 4 años, 5 años. Y un día le dije, abuelo, quiero que me cuentes un cuento. Y él me dijo, yo no sé cuentos, pero te voy a contar una historia. Y me contó la historia de David. Y al día siguiente la historia de Moisés. Y me recorrí todo el Antiguo Testamento con las historias de mi abuelo y todo el Nuevo Testamento. Y me daba unos papeles blancos, esos papeles de almacén, y me hacía dibujar lo que él me había enseñado ese día, y lo pegaba, y lo mostraba a sus clientes. Y a los 5 años, abuelo, ¿cómo puede ser que en ese libro, porque yo lo veía cada mañana acercarse a la Biblia, estar 1 hora leyendo y orando,
salgan esas historias. Y me dijo que aprender a leer. ¿Y cómo se aprende? Y a los 5 años me enseñó a leer sobre la Biblia de la familia. Yo miro para atrás y digo, yo soy el fruto del trabajo de mi abuelo y de la oración de mi abuela. Pero como me dijo mi madre antes de partir, ellos te dieron lo que yo no pude darte. Me dieron todo eso. Ese hombre murió muchos años después. Por lo menos 40 años después de su conversión y de su cambio. Cuando lo velaron a la antigua usanza dentro de las casas, todo el barrio vino y todo el barrio decía, este hombre cambió la vida. Era una fiera y Jesucristo lo transformó en un cordero. Que no hay cambio, hay cambio. Jesucristo puede cambiar nuestra vida y Jesucristo puede cambiar nuestra realidad. Él es el único que puede hacerlo. Por eso quiero invitarte esta noche que vengas a Jesucristo. No que cambies de religión, no que adhieras a la iglesia de Arroyito, Bautista, no es esto. Tienes que venir a Jesucristo. Traer la vida tal como es. No intentes ser mejor, porque a Dios no lo engañamos. Traigamos la vida tal como es. Y Jesucristo va a hacer la obra en nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinarnos en oración delante de Dios. Y yo quisiera que todos los que están aquí, que realmente sienten que necesitan un cambio en su vida, que necesitan la paz de Dios en sus corazones, que necesitan empezar de nuevo, poder decir, como decía el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y todas tienen que ser hechas nuevas. Yo le pido que allí donde está, abra su corazón a Jesucristo y le diga en el silencio del corazón, Señor, yo estoy aquí y tú conoces mi vida y sabes quién soy. Pero vengo a ti porque sé que tú has muerto en la cruz por mis pecados y quiero empezar una nueva vida contigo. El Señor nos está esperando y está cerca de cada uno de nosotros. Y por eso podemos abrir nuestro corazón esta noche y decir, Señor, quiero empezar esta nueva vida contigo. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero que mi vida dé un vuelco hoy. Quiero empezar de nuevo. Allí donde estás, tengamos un minuto de oración en silencio para que cada uno pueda orar a Dios. Dios nos va a estar escuchando a todos. Y cada uno puede orar a Dios y puede abrir su corazón delante de Él. Y Dios va a hacer una obra hoy mismo en tu vida y en tu corazón. El apóstol Pablo decía, cuando uno recibe a Cristo, es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto lo hace Dios. Y es Dios el que quiere hacer esta obra en tu vida esta noche. Por eso te doy este tiempo de silencio para que puedas orar al Señor. Señor, te damos gracias esta noche porque tú has estado con nosotros. Y te damos gracias porque para Jesucristo podemos cambiar. Para Jesucristo nunca somos un caso perdido. Para Jesucristo siempre el hombre es una posibilidad. Y sabemos que tú nos estás mirando a cada uno de nosotros esta noche. Nos estás viendo como somos, pero estás viendo la posibilidad de lo que podemos llegar a ser. Y te rogamos, Señor, que nos des la valentía de abrir nuestro corazón a ti, de acercarnos a ti, para empezar una nueva vida con Cristo Jesús, para que se produzca este cambio radical en nosotros, el nuevo nacimiento, y podamos realmente experimentar la paz tuya en nuestros corazones, y la presencia tuya sosteniéndonos todos los días de nuestra vida.
Estamos todos orando. Y yo quiero orar por las personas que esta noche quieren entregar su vida a Jesucristo. Quieren realmente que se produzca este cambio. Ese cambio que solamente puede hacer Dios, que no lo hacen los hombres ni los pastores, pero que lo puede hacer Dios. Y yo quisiera orar por aquellos que esta noche están queriendo realmente traer su vida a Jesucristo para que el Señor haga este cambio en ellos. Que quieren realmente entregar su vida para que Jesucristo los transforme. Que quieren tener la paz y la esperanza de Jesucristo, una esperanza para ti, para la eternidad, que los sostenga durante toda su vida. Yo quisiera orar. Le voy a pedir si usted ha sentido que necesita este cambio, que quiere empezar de nuevo y que quiere poner su vida en las manos de Jesucristo. Le voy a pedir que allí donde está levante su mano para que yo le vea, porque quiero orar por todos los que esta noche quieren venir y traer su vida a Jesucristo. Pueden levantar sus manos allí donde están, Dios le bendiga. Levanten sus manos para que yo le vea bien alto, por favor, para que yo pueda verles. Dios le bendiga allí. Mantenga sus manos levantadas un momento, quiero verles. Voy a orar y voy a pedir la bendición de Dios sobre las personas que levanten hoy su mano y que realmente estén diciéndole al Señor Jesucristo: yo quiero poner mi vida en tus manos, quiero poner mi vida en tus manos. Quiero empezar de nuevo. Quiero tener la paz de Jesús en mi corazón. Así que le voy a pedir que allí donde está, que levante su mano para que yo pueda ver desde aquí, pueda orar. Y si hay, Dios le bendiga al joven allí atrás. Y si hay alguien que está alejado del Señor y quiere esta noche volver a Él, quiere reconsagrar su vida, quiere acercarse a Jesucristo, le voy a pedir que también levante su mano allí donde está, porque vamos a orar por Él. A veces en nuestra vida nos desviamos del camino y necesitamos volver a Jesucristo, volver a Jesucristo. Así que le voy a pedir que allí donde está, levante su mano, allá veo atrás su mano, levante allá su mano, Dios te bendiga. Voy a pedir, porque no los estoy viendo a todos, los que han levantado su mano, que vengan hacia aquí delante. Yo quiero orar teniéndolos cerca. Después están los primeros bancos, están abiertos, así que pueden sentarse aquí delante. Pero les voy a pedir que abandonen sus lugares, los que tienen la mano levantada o los que quieren, y vengan aquí delante para que podamos orar por ustedes. No tengan ningún temor, que no voy a hacer ninguna cosa extraña. Simplemente los quiero tener aquí delante para orar. Venga, pídale permiso al que está al lado, y venga aquí delante y vamos a orar al Señor pidiéndole por su vida. Vayan viniendo. Aún los que no han levantado su mano, pero quieren venir, los que quieren reconciliarse hoy con el Señor, porque han estado lejos, yo les pido que vengan aquí delante, vamos a estar orando por ustedes. Vayan viniendo. Yo hice este camino, sé que este camino es difícil y lo hice cuando tenía 11 años. Y sé que este camino, hacer este camino es difícil, pero hace 54 años que camino con Jesucristo y sé lo que significa el brazo poderoso de Dios. Por eso le estoy diciendo, venga a Jesucristo y vamos a estar orando por usted. Pastor, por favor, si puede acercarse. Voy a pedir que se muevan únicamente los que están viniendo para aquí delante. Yo voy a esperarlos a los que vienen aquí, así que no es necesario que se apuren. Y vamos a orar al Señor pidiendo la bendición sobre sus vidas. Yo le voy a pedir al pastor Farina, que es el pastor de la iglesia aquí en Arroyito, que él tenga la oración de pedido de bendición sobre la vida de los que están hoy aquí. Dios les bendiga. Dios les bendice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, dijo Jesús. Yo os haré descansar. ¿Estás cansado? Ven a Cristo.
Él te está esperando. Damos gracias a Dios por estos, pero queremos pedir por ti. No tienes nada que decirle al Señor. No hay pecado en tu vida que te aleja de su presencia. Tal vez vengas todos los domingos a la iglesia. Y hoy hemos escuchado claramente que aún viniendo todos los domingos a la iglesia, aún trabajando en algún ministerio de la iglesia, puedas estar lejos de Cristo. Cada uno deberá dar cuenta a Dios de la relación que ha tenido con Jesús. ¿Cómo es tu relación? Hoy es el momento, mañana tal vez sea tarde. Venga, no tenga vergüenza. Cristo no tuvo vergüenza de morir desnudo en una cruz y ser maldito por ti y por mí. Vamos a orar. Señor, gracias por estos valientes que entendieron que solamente en Jesucristo hay esperanza de vida. Y Señor, que han sabiamente decidido que sus vidas sean dominadas, sean transformadas, sean guiadas por el Señor Jesús. Señor, desciende con tu Espíritu sobre ellos. Llénalos ahora de tu presencia y que ellos puedan sentir que les estás perdonando y que les estás haciendo nuevas criaturas en el poder de Jesús. Que ellos puedan sentir el alivio de la carga, de la mochila que hasta ahora han arrastrado. Ellos sientan la libertad que solamente puede dar tu Espíritu Santo. Y Señor, que aquellos que están cerca sientan la responsabilidad de ayudarlos en este camino nuevo que hoy han comenzado. Señor, cuídalos de todo mal. Protégelos del mal, para que los dardos que Satanás con vehemencia ha de tirar sobre ellos reboten en el escudo tuyo, para que no los dañen, para que puedan crecer en este bendito evangelio de salvación. Y si hay todavía alguien que está luchando y que sabe en su interior que está lejos de Jesús, o sabe que de alguna manera está ofendiendo y entristeciendo a tu Espíritu Santo, Señor, que ahí donde se encuentra pueda levantar su vista y decir: Señor, perdóname y ayúdame a ser un hijo de bendición. Ayúdame no a entristecer, sino a que te sientas contento por mi vida. Señor, bendice a tu iglesia aquí. Y te damos gracias por estos hermanos de la hermana iglesia del pastor Silvestre, que con generosidad nos ha prestado este lugar para que podamos anunciar que Jesucristo es la esperanza de vida. Señor, bendíceles a ellos allí,
a nosotros allá en José Ingeniero, y también, Señor, pedimos tu bendición sobre nuestros hermanos allá en San Miguel, que juntos podamos edificar tu reino aquí en la tierra, sometidos a la voluntad de tu Espíritu Santo, y que podamos sentir en nuestra vida tu soberanía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Están llorando de alegría. No solamente se llora de tristeza, también se llora de alegría. Yo también estoy llorando de alegría por verles. Dios les bendiga. Continuamos, tal vez la directora aquí nos va a ayudar a cantar, porque estamos alegres por estos, por los del domingo, del sábado por la noche, y por aquellos que habían encontrado la bendición de Dios. Pueden pasar y saludar al pastor antes que se vaya el orador. Los que quieran saludarlo pueden, ¿no? Acá, bueno, Dios les bendiga.